Mi padre murió en un accidente de carretera. Él era chofer de tráiler. Le fallaron los frenos cuando tomó una curva en su viaje a Sonora. Trabajaba para una empresa farmacéutica. En aquella época yo tenía 18 años, aunque ya era mayor de edad. No tenía la conciencia suficiente para entender lo que pasaba a mi alrededor. Primero, creí que todo era producto del sufrimiento por la ausencia tan repentina de nuestro papá, y tanto mis hermanos como mi mamá, principalmente ella, buscamos una manera de aliviar nuestro duelo. Mi padre fue un buen esposo y un buen padre. No fue una persona perfecta, pero siempre trató de darnos lo mejor. Cada miembro de la familia nos fuimos por rumbos distintos. Yo me concentré en mi trabajo de medio turno y en la escuela. Mis hermanos hicieron lo mismo, por lo que no le puse la atención suficiente a mi mamá y ni a los hechos extraños que comenzaron a pasar en la casa. Mi madre nunca fue una persona creyente de la santería o la brujería. Iba a misa cada domingo y siguió haciéndolo. Pero de lo que no me enteré fue que buscó maneras de contactar a mi padre. Nunca entendí los motivos, o más bien dicho, sí sabía cuál era la causa por lo que hizo eso, pero no creí que su duelo se fuera por ese rumbo. No sé de qué manera o quién fue la persona que le dijo que ese tipo de personas la iban a ayudar. Mi madre acudió con una mujer que era espiritista y que tenía la cualidad de comunicarse con gente que ya había fallecido. Según esa mujer, cuando una persona moría de forma repentina, como fue el caso de mi padre, su espíritu o su alma duraba un tiempo en trascender al más allá. No sabía cuánto tiempo podía pasar para que un alma lograra esa transición. Podía ser un día, una semana, un mes o más tiempo. Así que la esencia de mi padre aún estaba presente en este mundo, y obviamente él iba a buscar lo conocido y principalmente a sus seres queridos. Esa visión que tenía la mujer espiritista le dio a mi madre esperanzas y un motivo para encontrarle sentido a su vida. Iba cada semana a una sesión con ella, aunque de eso me enteré mucho tiempo después. Ella le facilitaba el camino para comunicarse con mi padre. Y por lo que me dijo, lo consiguió, o al menos eso fue lo que le hizo creer. De lo que sí me di cuenta fue que después que pasó un mes de la pérdida de mi padre, mi mamá se quitó el luto, dejó de usar sus vestidos negros, empezó a ponerse su ropa normal, la que cotidianamente usaba, se recogía el cabello como le gustaba a mi padre y se pintaba los labios de color rojo intenso, como cuando los dos salían a alguna reunión o evento. Sí me di cuenta de ese cambio en ella, pero me dio mucha alegría verla motivada, y aunque sus ojos se veían tristes, creí que era la manera de salir adelante de su sufrimiento. Yo llegaba tarde de la universidad, por lo regular entre las 11 o las 12 de la noche, y esa vez fue la primera en que me di cuenta que sucedía algo raro en la casa. Recuerdo que cuando quise meter la llave en la cerradura de la puerta no fue necesario abrirla. La puerta se encontraba emparejada. En lo primero que pensé fue que alguien se metió a la casa, y como muchos vecinos se enteraron de la muerte de mi padre, quisieron meterse a robar. Ni siquiera encendí las luces. Agarré lo que creí que me pudiera servir para golpear al intruso. Busqué en la sala, en la cocina, en cada una de las habitaciones, en toda la casa, y todo estaba en orden. Fue bastante extraño, aunque también tranquilizador, darme cuenta que no había nadie dentro. Me asomé en el cuarto de mi madre y ella estaba profundamente dormida, como no lo había hecho desde que mi papá murió. Estuve observando el rostro de tranquilidad que ella tenía y me dio alegría verla bien, aunque noté que había alguien acostado a un lado de su cama. Me sorprendió mucho darme cuenta de eso. Entré con mucha precaución para ver de quién se trataba. Creí que era uno de mis hermanos, pero a ellos los acababa de ver dormidos en sus camas. Así que entré con cautela y toqué a la persona que se encontraba a su lado. Me di cuenta que era ropa rellena con almohadas. Encendí la lámpara de mi celular e iluminé el espacio. Eran prendas que le pertenecieron a mi papá. No sé cómo fabricó una cabeza y le puso estambre, o no sé qué cosa, para simular que era su cabello. Mi madre reaccionó ante la luz. Me preguntó qué sucedía. Solo le respondí que quería ver que se encontrara bien, y me salí de su habitación.
Fue la primera vez que noté a mi mamá haciendo cosas muy perturbadoras. Estuve sentado un rato en la sala para digerir lo que vi y escuché el movimiento de unos trastes. Fui a la cocina para ver si alguno de mis hermanos se levantó a tomar agua, pero no había nadie. Todo estaba en orden. Me quedé por unos minutos viendo si no había algún bicho o rata que anduvieran buscando alimento, pero no hubo nada. Me fui a dormir un tanto confundido por lo que vi, pero el cansancio me venció y me quedé dormido. Esa noche soñé a mi padre. Desde que murió no lo había soñado, y escuché con claridad que me hablaba por mi nombre. En varias ocasiones lo hizo durante el sueño, hasta que me desperté, sintiendo la pesadez en mis ojos. Miré a mi alrededor, y de nuevo oí mi nombre. Esta vez estaba seguro de que alguien me había hablado. No era producto de un sueño. Me incorporé de inmediato y me quedé sentado en la cama, mirando a mi alrededor, buscando un indicio de quién pudo haber sido. Me pareció que era la voz de mi papá porque era idéntica, aunque sabía que eso era imposible. Y de nuevo oí el movimiento de los trastes en la cocina, pero ya no me levanté. Estuve despierto por más de una hora y ya no sucedió nada raro. Me quedé dormido hasta la mañana siguiente, cuando oí la voz de mi papá de nuevo, que me dijo que ya me levantara porque se me iba a hacer tarde. Escucharlo sirvió mucho para levantarme de inmediato, buscando de dónde provenía esa voz, pero no encontré nada. Salí confundido de mi habitación. Para esa hora, mi mamá ya preparaba la comida para irse a trabajar, y la vi de un buen humor. No quise hacer preguntas acerca de lo que había en su cama, aunque sí comencé a poner más atención a su conducta. Así fue como me fui dando cuenta de que el comportamiento de mi madre no era del todo normal. Me llevó tiempo poder detectarlo, porque la mayor parte del tiempo estaba fuera de casa. Mis hermanos eran los que convivían más con ella, así que le dejé encargado a Beto, mi hermano, que le pusiera atención a mi mamá. Pero era un muchacho de 16 años, y creo que no lo hizo bien, ya que cuando le pregunté qué cosas notaba extrañas en ella, me dijo que todo estaba bien, solamente hablaba con alguien en la noche antes de dormirse. Una noche me tuve que desvelar haciendo mi tarea. Iban a ser las 2 de la madrugada, cuando escuché voces en el cuarto de mi mamá. Principalmente se oía su voz, apenas la podía escuchar. Hablaba en voz muy baja. Con cautela me acerqué a la puerta y puse atención. Mi madre conversaba con alguien. La oí reírse, aunque no pude distinguir con claridad la otra voz. Sí pude darme cuenta de que había alguien dentro, pero fue imposible saber de quién se trataba. Me agaché para ver por debajo de la puerta. Desde ese ángulo solo pude notar los pies de mi mamá. Ella estaba sentada en la cama. A la otra persona no la pude ver. Estuvo así por alrededor de media hora. Luego apagó la lámpara del buró y se quedó dormida. Me quedé por unos minutos parado afuera de la puerta, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando creí que ya se había dormido, abrí con cautela la puerta, muy lentamente para que no se diera cuenta que la vigilaba. Entré a su habitación. A su lado seguía el compañero de ropa que ella misma elaboró, pero fuera de eso no había nada más. Al ver la hora ya no podía seguir perdiendo el tiempo. Continué con mi tarea, pero no llevaba ni 10 minutos escribiendo mi ensayo cuando noté que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Me quedé atento viendo quién entraba. Primero creí que era mi mamá o alguno de mis hermanos, pero no fueron ellos, porque conforme se abrió más la puerta no había nadie. Me levanté de mi silla y fui a ver de quién se trataba sin resultado alguno. Intenté avanzar en mi tarea, pero no pude hacerlo, mucho menos cuando oí la voz de mi papá que me hablaba por mi nombre. Era su voz. Me habló de la misma manera que cuando estaba vivo. Él era el único que me decía pequeño. Aunque era el mayor de todos, se acostumbró a decirme de esa manera. Al escuchar el mismo timbre de su voz, me quedé pasmado sin saber qué pensar. Miré a todas partes a mi alrededor, y dentro de mi cuarto no había nadie. De nuevo me dijo pequeño y comencé a tartamudear a preguntarle qué quería. Lo digo de una manera fácil, pero no lo fue. Sentía un frío tremendo producto de mi temor, tanto que comencé a estremecerse por las emociones encontradas.
Durante unos minutos todo quedó en silencio y la lámpara que tenía encendida en mi escritorio se apagó. El cuarto quedó a oscuras, ni siquiera la luz de la calle entró y aquella voz tan reconocida por mí volvió a escucharse para decirme que no pudo despedirse de mí. Venía a hacerlo. Todo fue tan repentino y tan doloroso. Con mi voz temblorosa le pregunté si se encontraba bien, pero la voz de mi papá no volvió a escucharse. Todo quedó en un silencio absoluto y vi cuando la puerta se abrió lentamente de nuevo y él se marchó. Quise decirle que no lo hiciera, pero no pude decir ni una sola palabra. Sentía un nudo en mi garganta que no me lo permitió, para luego darme cuenta que seguía temblando. Escuché que algunos juguetes de mis hermanos se movieron. Ellos dormían en la planta alta de la casa y supe que mi papá también fue con ellos, con mucha precaución, tratando de hacer el menor ruido posible. Subí por las escaleras y vi la puerta de la habitación de uno de mis hermanos abierta. Mi padre también entró a ver a otro de sus hijos, pero sucedió algo muy perturbador. Pude distinguir con mucha dificultad una sombra que se movía entre el cuarto de mi hermano. Él dejó la cortina de su ventana abierta y por ella entraba un poco de luz de la calle. Por eso pude distinguir a esa sombra negra y vi cómo se movía alrededor de la cama de mi hermano. Y cuando salió de la habitación me hice a un lado de la puerta, muy pegado a la pared para que no me viera. Algo dentro de mí se negaba a creer que fuera el espíritu de mi padre, sobre todo porque sentí cuando pasó a un lado de mí una sensación de frío y de miedo extremo. Y luego todo quedó en calma. No me sentía seguro, por eso me quedé un buen rato velando el sueño de mis hermanos. Pero luego recordé a mi mamá, bajé a su cuarto, pero ella dormía profundamente. Fue difícil conciliar el sueño después de lo que vi. Si por la forma en que murió mi padre, su espíritu no podía descansar, era necesario hacer algo para que ya no se apareciera en nuestra casa, aunque algo me decía que no era él. Cada día que pasaba notaba a mi mamá aceptando la pérdida de mi padre. No era a través de la manera más normal, pero ya no se le veía tan triste y deprimida, así que no hice mucho caso de eso, hasta que comencé a ver que mi mamá amanecía con moretones y marcas en sus brazos. Mientras ella se preparaba para irse a trabajar, vi que cubrió sus brazos con un suéter. Le pedí que me los mostrara. En un principio se negó, pero vi sus brazos morados de tantos golpes. Le levanté un poco de su pantalón y sus piernas estaban igual. Le pregunté qué le sucedía, por qué estaba tan golpeada. Mi madre desvió su mirada nerviosa y comenzó a tartamudear. Me dijo que no lo sabía. Así amanecía por las mañanas, pero conforme pasaba el día se le iban quitando. Me asusté mucho cuando le vi una cortada en el estómago. Mi madre casi llorando me dijo que le apareció así por la mañana. No sabía lo que estaba sucediendo. Vi a mi madre tan desorientada y asustada que ya no la cuestioné más. Esa mañana mi madre no fue a trabajar al sentirse descubierta. Se veía alterada y nerviosa. Decía frases incompletas y en ratos incoherentes. Le pedí que se fuera a descansar. Ella me dijo que sí, pero prefería hacerlo en otra habitación, porque en la de ella ya no podía descansar. Decidí no ir al trabajo, porque no era sostenible estar así, y menos cuando vi a mi madre tan golpeada. Le hablé por teléfono a su hermana, y le conté todo lo que pasaba en la casa. Mi tía se quedó por unos segundos en silencio. A ella también le preocupó saber en el estado en el que se encontraba mi mamá. Mi tía me dijo que haría lo necesario para que el alma de mi padre pudiese descansar. Yo le hablé a ella porque no tenía la menor idea de lo que se podía hacer en esos casos. Mis hermanos se levantaron para irse a la escuela y me asusté mucho cuando el más chico me dijo que mi padre fue a visitarlo mientras dormía y le dijo que siempre estaría a nuestro lado. No le dije nada. Solo me limité a sentir y se fueron a la escuela. Preferí que no estuvieran en casa cuando mi tía llegara, y cumplió su palabra. En cuanto llegó, fue a ver a mi madre. Para ese momento, ella dormía. Aún así, mi tía entró a revisar todo. Cuando vio el muñeco que mi madre hizo con la ropa de mi papá, dijo que eso no era normal,
y mucho menos al verla tan lastimada. Noté que se puso nerviosa, muy asustada, y habló por teléfono para apresurar a la persona que iría a la casa. 2 horas más tarde llegó un hombre joven, vestido de manera normal, pero por la formalidad con que lo saludó mi tía, entendí que era un sacerdote. Él se puso su sotana encima de su ropa y comenzó a orar. Al mismo tiempo, lanzó agua bendita por toda la casa. Se acercó conmigo para que le acercara un Cristo. Cuando se lo llevé, también lo bendijo y le hizo la señal de la cruz. Me comentó que el Cristo lo debía de mantener en un lugar visible, no dentro de una habitación, de preferencia en la sala de la casa, para que tuviera más alcance. Mientras el sacerdote hizo todo su ritual, no sucedió nada extraordinario. Creí que se iban a caer objetos al piso y que iba a hacer algún sonido extraño, pero todo estuvo en completa calma. El sacerdote se dirigió a mi tía para decirle que el alma de mi padre ya iba a descansar y que todo estaría en orden. Quien no estuvo ni tranquila, ni mucho menos conforme con lo que se hizo dentro de la casa fue mi mamá. Veía al sacerdote con coraje y molestia. Cuando entró a su habitación, se fue detrás de él, iba a insultarlo, pero mi tía notó sus intenciones y la sacó de la habitación. Se la llevó fuera de la casa. Vi desde la ventana a mi madre, molesta con su hermana, manoteaba intentando entrar a la casa. El sacerdote se dio cuenta de la molestia de mi mamá. Aún así, continuó con su labor. Antes de marcharse, habló con mi tía. Para ese entonces, mi madre entró rápidamente para ver en qué estado se encontraba el muñeco falso que hizo. Al verlo intacto, se calmó mucho. Mi tía me dijo que no podía quedarse por más tiempo, pero me dejaba a cargo. Ante cualquier evento extraño, no dudara en hablar por teléfono. Cuando nos quedamos a solas, mi madre y yo, sentía una sensación extraña. En ese momento no entendí lo que pasaba, pero era como si el aire se hubiese vuelto más denso. Sentía dificultad al respirar. Salí por un momento a la cochera a respirar el aire de la calle y noté la diferencia. El aire dentro de casa estaba enrarecido y al voltear hacia la parte de arriba de la casa, vi una sombra oscura que se asomaba en la ventana. Me dio mucho temor verla y hubiera querido irme y no entrar a la casa, pero dentro se encontraba mi madre. Entré para decirle que era necesario salir de ahí, pero ella me dijo que era el espíritu de mi padre que vino a estar para siempre con nosotros. Subí corriendo hacia las habitaciones de mis hermanos, pero no encontré nada anormal. Todo estaba en orden. Creí que había sido una confusión mía y traté de controlarme. Estuve observando a mi mamá el resto del día y parecía de lo más normal. Hizo de comer y estuvo viendo una película con mis hermanos. Me fui calmando poco a poco y sentí que todo fue producto de mi nerviosismo y paranoia. Realmente di por sentado que el sacerdote logró liberar el alma de mi padre y ahora ya se encontraba descansando. Aunque ya ni siquiera iba a la iglesia, me daba confianza ver el Cristo en la sala. Sentía que era una gran manera de protegernos y me confié. Ese fue nuestro peor error, porque también mi madre habló conmigo y deshizo el muñeco que hizo con la ropa de mi padre. Me dijo que ahora todo estaba en orden. Se desharía de las pertenencias de mi papá. Fue el instante en el que creí que ella aceptó la muerte de mi papá, porque se puso a llorar desconsoladamente. Fue triste, pero a la vez restaurador. Mis 2 hermanos y yo la abrazamos y le brindamos nuestro cariño y apoyo. En la tarde nos quedamos a ver una película divertida en la sala, preparamos la cena y nos fuimos a dormir. Yo me puse al corriente con mis tareas, en las que apenas hacía lo mínimo indispensable, y mi estado de ánimo era mejor, así que no me di cuenta cuando se hizo muy tarde, hasta que oí los pasos de mi mamá cuando cruzó la sala. También oí cuando le bajaron al depósito del baño, así que creí que era ella. Cuando la puerta comenzó a abrirse, ni siquiera dudé que se tratara de mi mamá. Me sonreí porque ya sabía cuáles serían sus palabras, que no me durmiera tan tarde porque mi juventud se iría en un suspiro. Pero a quien vi no fue a mi mamá, y mi sonrisa se congeló al ver la figura traslúcida de mi padre, que me miró con tristeza.
Me hice hacia atrás y tiré el banco en el que estaba sentado. Él se detuvo y me dijo que no le tuviera miedo. Era mi padre y nunca me haría daño. Solo venía a despedirse de mí y decirme que sufrió mucho antes de morir, ya que el volante del tráiler se le incrustó en su pecho. Tuvo un dolor muy fuerte y le costaba mucho trabajo respirar. Además, sus piernas quedaron deshechas porque la lámina las destruyó. Mi padre, o el que creía que era mi papá, siguió diciéndome la forma en que murió y lo solo que se sintió cada detalle que me dio. Coincidía con lo que nos dijeron en el reporte final después del levantamiento y traslado de su cuerpo. Él siguió acercándose a mí mientras que yo tiraba todo lo que había a mi alrededor por el miedo que sentía. Mi madre escuchó los ruidos y al entrar a mi habitación se quedó pasmada al ver a mi papá. Él de inmediato se volteó hacia ella y le dijo cuánto la extrañaba y que quería quedarse para siempre con ella y con nosotros, mientras que mi mamá lo veía llorando. Sus manos temblaban. No supe si fue por la emoción de verlo y que realmente creía que era él, o porque tenía miedo. No puedo negar que yo también dudé, y creí realmente que era mi papá, y que todo lo que hizo el sacerdote sirvió para que encontrara su camino de retorno, y que se despedía de nosotros, aunque noté algo muy extraño. Mi habitación se llenó de un olor fétido, como a rancio, y noté la forma tan dramática como bajó la temperatura. Tenía sentimientos contradictorios. Creía que sí se trataba de mi papá, pero también pensaba que no. Recordé el Cristo bendito que había en la sala, y como pude salí de mi habitación, aprovechando que mi padre se encontraba distraído conversando con mi mamá. Salí por el Cristo y me encontré con algo aterrador. Ahí seguía colgado en la pared, pero estaba colgado de manera invertida. No supe quién lo pudo haber hecho, y menos acomodarlo de esa manera. Aún así fui por él, pero cuando lo quise sostener, el Cristo estaba ardiendo, tan caliente que no lo pude agarrar con mi mano. Me quité la camiseta y lo agarré, lo llevé al cuarto, y al tiempo de mostrarlo al que creía que era mi papá, este se molestó mucho y comenzó a hablar con una voz ronca y desconocida. Dijo palabras que no entendí, y se fue transformando en un ser horrible, que no tenía nada que ver con mi padre. Quedó todo negro y oscuro, y con unos ojos rojos. Fueron unos minutos en los que me quedé parado sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Fue mi mamá la que me jaló del brazo. Aventé el Cristo hacia esa entidad, que no tenía nada que ver con mi papá, y salimos huyendo. Fue cuando reaccioné, cerré la puerta y subí por mis hermanos. En pocos minutos ya estábamos fuera de la casa sin saber qué hacer. Nuestra casa comenzó a incendiarse. Desde la ventana se veía el color naranja del fuego. No tenía forma de comunicarme con mi tía. Mi teléfono se quedó dentro. Por el alboroto que se formó, un vecino salió. A él le pedí que me permitiera hablar con mi tía, y ella llegó en poco tiempo. Fueron unos momentos horribles, en los que algún vecino le llamó a los bomberos porque dentro de la casa todo se notaba incendiado, incluso olía a quemado. Cuando ellos llegaron no había fuego por ninguna parte. Ellos también se confundieron mucho, ni siquiera se molestaron con nosotros. Mi tía nos llevó a todos a su casa y nos quedamos por un tiempo con ella, mientras que encontrábamos una solución a lo que pasaba en la casa. Los vecinos nos dijeron que, aunque nosotros no estábamos en la vivienda, todas las noches se oían ruidos, como si hubiera personas dentro. Fue necesario hacer una serie de cosas para que las manifestaciones terminaran. Por nuestra parte, no quisimos regresar a la casa, porque teníamos miedo. Después de un tiempo se mandó remodelar y se puso la vivienda en renta. Mi madre fue mejorando progresivamente, aunque el dolor por la pérdida de mi padre nunca se fue por completo. Cuando mi madre estuvo mejor, nos dijo que en su desesperación buscó varias formas de contactar con mi padre y que pudo hacerlo. Habló con él, pero mi tía le dijo que el espíritu que vio no fue el de mi papá, sino el de un demonio, el cual buscaba cualquier debilidad humana para hacerse presente. Le dije a mi tía que yo también hablé con él, y me contó cosas que solamente él sabía, como la forma en que me llamaba desde que era chico, así como sus últimos momentos de vida y que sufrió mucho antes de morir. Fueron minutos que vivió en soledad, y que antes de partir de esta vida,
Todo el tiempo estuvimos en sus pensamientos, que quizás después llegó un espíritu maligno, pero realmente yo pude hablar con mi padre después de muerto. Mi tía nos dijo que el maligno utiliza cualquier manera para engañarnos, y que eso fue lo que nos sucedió. Mi madre, en su afán de ver de nuevo a mi padre, abrió portales, y que por eso lo pudimos ver y escuchar. Todo fue producto de una mentira. El demonio suele conocernos tanto, y es capaz de entrar hasta en nuestros más profundos pensamientos y sentimientos que los utiliza a su favor. Pero definitivamente el que vimos no era mi padre.